Buenas tardes, estudiantes. Hoy estaremos repasando lo que es la clasificación de números en números primos o compuestos. Bien, pero para poder clasificar los números en primos o compuestos, vamos a hacer un breve repaso de lo que son los criterios de divisibilidad, que son los que pueden ver ahora mismo en pantalla. Bien, el primero que tenemos es el criterio de divisibilidad del 2. Es el de aquí. Dice el criterio de divisibilidad del 2 que un número se puede dividir entre 2 si es par. ¿Ok? Recordemos que los números pares son aquellos en que su última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. O sea que estos son números que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8, como los que podemos ver aquí. Aquí anoté 5 ejemplos de números pares, en donde uno de estos números pares, que es el 80, termina en 0. Su última cifra es 0. El segundo ejemplo es 352, su última cifra es el 2. El tercer ejemplo es 104, su última cifra es 4. El cuarto ejemplo es 76, su última cifra es 6. Y el último ejemplo, el último y quinto ejemplo es 5098, su última cifra es el 8. Bien, entonces aquí tenemos números pares que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Como estos números terminan específicamente con estas cifras, 0, 2, 4, 6 y 8, eso automáticamente los identifica, los caracteriza como números pares. Bien, y todos los números pares se pueden dividir entre 2. Luego tenemos el criterio de divisibilidad del 3. Un número se puede dividir entre 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Suena un poquito complicado, pero vamos a ver un ejemplo. Como no me alcanzó el espacio aquí en este cuadro, puse el ejemplo aquí arribita. Tenemos como ejemplo el 483, el número 483. Entonces queremos averiguar si este número es múltiplo de 3, o sea que si se puede dividir de manera exacta entre 3. En vez de ponernos a dividir directamente, vamos a hacer algo mucho más sencillo, que es lo que nos dice el criterio. Vamos a agarrar sus cifras, en este caso, el 483 tiene 3 cifras, pues esas 3 cifras vamos a sumarlas entre sí. 4 más 8 más 3. Y vamos a ver cuánto nos da esa suma. 4 más 8 es 12. Y 12 más 3 es 15. 15 es múltiplo de 3. ¿Qué significa múltiplo de 3? Que el 15 está en la tabla del 3. Entonces, como el 15 está en la tabla del 3, el 483 se puede dividir entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras nos dio como resultado un número que está en la tabla del 3. Entonces, 483 se puede dividir entre 3. Luego tenemos aquí el criterio de divisibilidad del 5. ¿Qué nos dice el criterio de divisibilidad del 5? Que un número se puede dividir entre 5 si su última cifra es 0 o 5. El criterio de divisibilidad del 5 es bastante parecido al del 2. Pues para que un número se pueda dividir de manera exacta entre 5,
debe terminar en 0 o en 5. O sea que sus últimas cifras deben ser 0 o 5. Aquí tenemos 4 ejemplos. El primer ejemplo es 2020. 2020 se puede dividir de manera exacta entre 5 porque su última cifra es 0. Es un número que termina en 0. Luego tenemos como segundo ejemplo el número 925. 925 también se puede dividir entre 5 porque su última cifra es justamente el 5. Bien, entonces como termina en 5 se puede dividir entre 5. 125 también termina en 5, así que se puede dividir entre 5. Y el número 30 termina en 0. Su última cifra es 0, así que también se puede dividir entre 5. ¿Ok? Luego, estos criterios de divisibilidad, ¿para qué sirven? Sirven para que nosotros podamos saber qué números podemos utilizar para dividir con solamente ver una cierta cantidad, ver un número. Con solamente verlo ya sabemos si podemos dividirlo entre 2, entre 3, entre 5. Luego, aquí tengo un criterio de divisibilidad que no escribí en el salón, no lo puse en el salón, pero me pareció bastante interesante ponerlo también en el video, pues nos facilita bastante el trabajo de clasificar números primos o compuestos, y es la divisibilidad del 11. Presten mucha atención aquí. Criterio de divisibilidad del 11. Un número se puede dividir entre 11 si las cifras en posiciones impares, sumamos esas cifras en posiciones impares y luego las restamos con la suma de las cifras en posiciones pares, en posición par. Cuando hacemos esa resta, si el resultado nos da 0 o un múltiplo de 11, o sea, un número que sea 11 o que esté en la tabla del 11, entonces el número en cuestión se puede dividir entre 11. Suena complicado, incluso hasta más complicado que el 3, pero realmente es bastante fácil. Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar el ejemplo que puse del número que se puede dividir entre 3 para poner uno que se pueda dividir entre 11. ¿Ok? Y bueno, voy a borrar parte del título también, tener más espacio, parte del título. Voy a hacer una pequeña división aquí para dividir el espacio. Ok, el número que voy a poner como primer ejemplo es el 814. 814. Vamos a aplicar el criterio de divisibilidad del 11. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de derecha a izquierda vamos a determinar cuáles son los números que están en posición par y cuáles son los números que están en posición impar. Recuerden, de derecha a izquierda. Fíjense en la flecha. Empezando desde la derecha hacia la izquierda. Veamos. Desde la derecha hacia la izquierda, ¿cuál es la primera cifra? La primera cifra es 4. O sea que 4, al ser la primera cifra, pues está en posición impar. El número 1 es un número impar. Voy a poner un 1 pequeño arriba. Así. 1. Bien, eso significa que el 4 está en posición impar, es la primera posición. La segunda posición es el 1, la cifra que indica el 1, bien, que sería la decena. Entonces, de derecha a izquierda, el número que está en la segunda posición, pongo el 2,
En la segunda posición es el 1. Bien, este 1 entonces está en posición par, porque 12 es par, así que el 1 está en una posición par. Y por último, el 8 está en una posición impar porque está en la tercera posición. ¿Ok? Tercera posición, primera posición, segunda posición, tercera posición. Recuerden de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Ahora, ¿qué nos dice el criterio? Todos los números que estén en posición impar tenemos que sumarlos entre sí. Eso significa que hay que sumar el 8 con el 4. El 8 con el 4 hay que sumarlos. ¿Ok? ¿Cuánto es 8 más 4? 8 más 4 es 12. 8 más 4 es 12. Ahora, sumamos las cifras en posición impar. Eso nos dio 12. Ahora, ese 12 hay que restarlo con las cifras que estén en posición par. Bien. En este caso, solamente hay una sola cifra que está en posición par, que es el 1. Entonces restamos 12 menos 1. 12 menos 1. ¿Cuánto es 12 menos 1? 12 menos 1 es 11. 12 menos 1 es 11. Como el resultado nos dio 11, ¿bien? Después de hacer este procedimiento, el resultado final nos dio 11. Eso encaja perfectamente con lo que nos dice el criterio. Eso significa que el 814 se puede dividir de manera exacta entre 11. ¿Bien? Vamos a ver un segundo ejemplo. Esta vez vamos a utilizar un número de 4 cifras. Este número que vamos a utilizar va a ser el 3652. 3652. Bien, recuerden, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, empezando desde la derecha, que sería el 2, hacia la izquierda. O sea, empezando con el 2 y terminando con el 3. Vamos a clasificar qué cifras están en posición par y qué cifras están en posición impar. Desde la derecha hacia la izquierda, el 2 es la primera cifra, o sea que está en posición impar, porque es la posición número 1. Luego el 5 está en posición par, porque es la segunda posición, la posición número 2. El 6 es posición impar, porque está en la posición número 3. Y el 3, este 3 de acá, que es de las unidades de millar, está en la posición 4, o sea que está en posición par. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto. Los números en posición impar, ¿cuáles son? El 2 y el 6. Los subrayé de manera cuadrada. Estas dos cifras hay que sumarlas entre sí. 6 más 2 es 8. Ese 8 hay que restarlo
con la suma de los números o de las cifras, mejor dicho, que están en posición impar. ¿Cuáles son estas cifras? Digo, en posición par, ya las impar ya las sumamos, el 6 y el 2, que nos dio 8. Ahora vamos con las que están en posición par. Las voy a subrayar de manera redondeada. El 3 y el 5. Así de manera redondeada. 3 y 5. ¿Cuánto es 3 más 5? 3 más 5 es 8 también. 6 más 2 es 8, menos 3 más 5, que también es 8. Y 8 menos 8, 8 menos 8 es igual a 0. Y esto también cumple con lo que nos dice el criterio, porque en el ejemplo anterior nos dio un múltiplo de 11, específicamente 11, nos dio exactamente 11. Ahora en este caso nos dio 0, cosa que también el criterio lo abarca, que si da 0 o múltiplo de 11, entonces todo este número de aquí, que es el 3652, se puede dividir de manera exacta entre 11. Bien, y estos son los 4 criterios de divisibilidad que estaremos utilizando, que además son los más utilizados en todos los ámbitos. La gran mayoría de los números que existen tienen sus criterios de divisibilidad, pero los que más se usan son los criterios de divisibilidad de los números primos más elementales. El 2, el 3, el 5, el 11, el 7 también tiene, pero es bastante complicado el criterio del 11, no lo vamos a ver. Pero vamos a utilizar principalmente estos 4, el del 2, el del 3, el del 5 y el del 11, que son los más sencillos y los más intuitivos. Bien,